Hola, ¿qué tal estás? Es prácticamente imposible que no sepas que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado por fuerzas de los Estados Unidos la pasada semana. Desde entonces, cada día, hora y minuto, hemos recibido una avalancha mediática de información con todo tipo de datos, análisis y opiniones. La Iglesia Católica no existe al margen del mundo, de manera que también ha sido fuente de noticias, empezando por el comunicado emitido por los obispos venezolanos a propósito de ese hecho. Ante los acontecimientos que hoy vive nuestro país, pidamos a Dios nos conceda a todos los venezolanos serenidad, sabiduría y fortaleza. Nos hacemos solidarios con quienes fueron heridos y los familiares de quienes fallecieron. Perseveremos en la oración por la unidad de nuestro pueblo. Vida Nueva nos acerca esta semana a la vivencia eclesial y social de este acontecimiento de alcance global. Quédate conmigo durante 30 minutos y veamos si al final podemos sacar algo en claro entre toda esta maraña informativa, abultada además por intereses concretos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 239º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hoy vamos a necesitar de una buena cantidad de contexto para encontrar algo de luz en una situación tan políticamente oscurecida. El presidente de la nación más influyente del planeta ha dado órdenes a sus fuerzas de seguridad para capturar al presidente de otro país dentro de las fronteras de ese mismo territorio. Desde entonces, politólogos, analistas y sabedores varios tratan de aclararse sobre si es una injerencia en el derecho internacional en contra de la soberanía nacional de un lugar, o si, por el contrario, Nicolás Maduro ejercía el poder de forma ilegítima y no existía una soberanía de facto. Hasta la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los países del hemisferio norte y varios del sur habíamos empezado a dar por hecho que la competición por el poder mundial ya no tenía lugar en los campos de batalla, sino que se decidía por medio de conceptos como interdependencia compleja, poder blando y geoeconomía. Sin embargo, parece que el péndulo de la historia del mundo está regresando de nuevo hacia una era más confrontacional y dividida. Muchos autores hablan sobre el resurgimiento de conceptos clásicos como geopolítica y realismo político. Como dato anecdótico, el primero de ellos, la geopolítica, fue acuñado en el siglo XIX por el investigador sueco Rudolf Gehlen tras observar que los factores territoriales eran importantes a la hora de determinar la vida política de un Estado. Bien, en esa perspectiva de la geopolítica puede entenderse parte del mensaje de Navidad que publicó el pasado diciembre el episcopado venezolano. Al hablar sobre la celebración del nacimiento de Jesús, decía así: esta gozosa experiencia se ve hoy ensombrecida por las reiteradas y en ocasiones contradictorias acciones bélicas cercanas a nuestras costas, con lamentables pérdidas de vidas. La presencia de un poderío militar foráneo en aguas internacionales del Mar Caribe. Todas estas realidades generan inquietud y angustia en la mayoría de la población que ve tronchada su tranquilidad y paz en un tiempo tan especial como el decembrino. En la actualidad se habla mucho de paz, pero se practica poco o se tergiversa su significado. Algunos piensan que es imposible lograrla y postulan otras vías, con los riesgos de generar violencia e injusticias que hacen sufrir al pueblo. Una semana y pocos días después de este mensaje de los obispos venezolanos, las fuerzas especiales de los Estados Unidos atrapaban a Nicolás Maduro y lo llevaban a sus propias fronteras. Hagamos ahora una memoria todavía más profunda. Retrocedamos 23 años, hasta el 27 de enero de 2003. En aquella época todavía faltaban 2 meses para que los militares estadounidenses iniciaran el conflicto bélico de Irak, amparándose en una supuesta búsqueda de armas de destrucción masiva. El profesor Antonio Rubio Plo publicó ese día un texto de análisis sobre la compleja situación que estaba forzando el gobierno estadounidense en Irak
un país, por cierto, productor de petróleo. El profesor Rubio Plo decía lo siguiente: el apoyo de Estados Unidos a un proceso de nation building implica renunciar a la opción de un simple desplazamiento de Saddam del poder. No basta con un golpe palaciego que instale otro régimen autoritario, aunque este se mostrará más favorable a los intereses norteamericanos. Los países vecinos de Irak, en su mayoría aliados de Washington, seguramente se conformarían con esta solución o con el mantenimiento del statu quo. Sin embargo, Estados Unidos, que ha reprochado continuamente al régimen de Saddam su autoritarismo y falta de respeto a los derechos humanos, no puede conformarse con esta opción, sino que ha de embarcarse en un proceso de nation building no exento de riesgos internos y externos. Y por su parte, George W. Bush, el entonces presidente, en febrero de ese mismo año, pronunció las siguientes palabras como parte de un discurso. El régimen iraquí actual ha demostrado el poder de la tiranía para propagar la discordia y la violencia en Oriente Medio. Un Irak liberado puede mostrar el poder de la libertad para transformar esa región vital, trayendo esperanza y progreso a las vidas de millones. Los intereses de Estados Unidos en la seguridad y la creencia de Estados Unidos en la libertad conducen en la misma dirección, a un Irak libre y pacífico. La realidad de aquella operación por la libertad no trajo prosperidad ni tampoco un cambio de paradigma real en la región. Entre 2003 y 2011 perdieron la vida más de 100.000 iraquíes y 4.500 estadounidenses. Más tarde, entre 2014 y 2017, hubo que hacer frente a la expansión del grupo del Estado Islámico. Irak vive en la inestabilidad y hasta el día de hoy ningún presidente estadounidense se ha pronunciado sobre la responsabilidad social de su país en la situación actual. Al contrario, la persona al frente de la Casa Blanca, Donald Trump, está desplegando aún más el arsenal estadounidense por todo el planeta. Desde su regreso a la presidencia en este segundo mandato, en solo un año ordenó más de 600 ataques internacionales con drones, según los datos recopilados por la ONG ACLED. Yemen, Somalia, Venezuela, Colombia, Irán, Siria, Nigeria. ¿Por qué sucede esto? Queda claro que los Estados Unidos se han esforzado por colonizar culturalmente al resto del mundo, al mismo tiempo que han ido generando a su alrededor una burbuja que impide a la mayoría de su ciudadanía comprender cualquier otra manifestación humana en el modo de vivir y relacionarse mutuamente que no sea la estadounidense. Cine, series, libros, tecnología. En definitiva, infinidad de productos orientados a ensalzar al país y presentarlo como un horizonte hacia el cual el resto de naciones deberíamos aspirar. Todo esto podría parecer que no tiene relación con el tema de Vida Nueva, pero dame unos segundos más y veamos si eso es cierto. ¿Estas cuestiones que menciono tratan solo de la búsqueda de una hegemonía económica, militar y política? ¿O hay algo más? Quizás podamos recurrir a algún lugar para obtener pistas. Y se me ocurre que un buen sitio por el que comenzar es el discurso de Vladimir Putin a propósito de la celebración ortodoxa de la Navidad. Lo pronunció en un templo a las afueras de Moscú dedicado a la memoria del mártir Jorge el Victorioso, que no solo resulta ser aquel santo mitológico que mataba dragones, sino también el que le da nombre a la Orden de San Jorge, una distinción honorífica rusa que data de los tiempos del Imperio ruso del siglo XVIII. El caso es que Vladimir Putin, en ese templo, pronunció las siguientes palabras. Hoy celebramos una magnífica y brillante fiesta del nacimiento de Cristo. Habitualmente nos referimos a Cristo como el Salvador porque vino al mundo a salvar a todas las personas. Y los guerreros rusos, siempre representan esa misma misión como si fuese un encargo del Señor. Una misión de defender la madre patria, de defender nuestro país y a nuestra gente. La gente en Rusia siempre ha tratado a sus guerreros como aquellos que, actuando por mandato divino,
llevan a cabo esta sagrada misión. En otros episodios hemos hablado sobre la teología de la prosperidad, cuyo resumen más básico es que Dios premia a los ricos y castiga a los pobres. Y siendo Estados Unidos un sólido representante de esta deformación teológica, es más que lícito preguntarse si acaso el presidente estadounidense comparte la visión de su homólogo ruso de estar defendiendo su país como una especie de mandato divino. Y esa pregunta tendría que estar a su vez seguida de otra relacionada. ¿Dónde reciben los dictadores y tiranos sus visiones proféticas? ¿Mientras están en el cuarto de baño? ¿En sueños? Nuestros pastores nos invitan a rezar por la paz, que no es algo para tomarse a broma o a la ligera. No obstante, además de ello, quizás tendrían que animarnos también a rezar para que el Departamento Celestial responsable de anuncios y profecías establezca más medidas de control con el fin de que dejen de recibir instrucciones divinas las personas equivocadas. Esta semana Vida Nueva trae en portada a Venezuela, pero no es lo único que viene en sus páginas. Leemos sobre el acuerdo firmado ayer mismo entre la Iglesia y el Gobierno de España en relación a las indemnizaciones de las víctimas y supervivientes de abuso. El pliego central viene firmado por el dominico Antonio Praena y está dedicado a una reflexión sobre la esperanza en tiempos de incertidumbre. Y también encontramos información sobre la clausura del Año Santo el pasado 6 de enero. Para no perderte estas y otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números anuales junto con sus correspondientes suplementos exclusivos. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Bueno, pues vamos con la segunda parte del episodio. Echemos un vistazo a este fragmento bíblico que aparece en el primer libro de los Macabeos. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Kitim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes y los hizo sus súbditos. Ahora sustituye la información histórica concreta sobre Alejandro Magno por cualquiera de los actuales gobernantes con ansias de expansión y control de los recursos y te quedará un retrato bastante acertado de la situación. Ese relato de la familia de los Macabeos fue compuesto unos 100 años antes del nacimiento de Jesús. Pero incluso varios siglos antes el profeta Habacuc ya advertía sobre la tiranía de quienes controlan el destino de las naciones y los pueblos. En el capítulo 2 de Habacuc se lee lo siguiente. Ciertamente es traidora la riqueza. El hombre es un tonto. Y no gana nada el que ensancha su codicia y se pone insaciable igual que la muerte, que se apodera de todas las naciones y acapara para sí todos los pueblos. Un día lo darán en ejemplo y todos se burlarán de él. Y le dedicarán estos versos. Ay de aquel que amontona sin parar cosas que son de otros, pues está acumulando las deudas. Vendrán de pronto tus acreedores y se despertarán quienes te quiten tus cosas. Así como has despojado a muchas naciones, lo que queda de los pueblos te despojará a ti. El profeta Habacuc señalaba una advertencia hacia las personas siempre ávidas de riqueza, anticipando en decenas de siglos las revoluciones sociales de diferente signo.
y por su parte los libros de los macabeos narran la oposición activa de esta familia frente a un invasor externo heredero de Alejandro Magno. Bien, hemos escuchado muchas veces, y yo mismo lo decía hace un momento, que la historia funciona parecido a un péndulo que oscila eternamente entre varios extremos, y que por eso vemos repetidos los mismos patrones una y otra vez. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos en Venezuela? Si nos ceñimos a la información oficial de lo ocurrido el pasado 3 de enero, la operación militar encubierta que llevaba por nombre Resolución Absoluta tenía el propósito de detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para que respondieran ante la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo. Obviamente, la sacudida inicial fue tremenda. Al principio parecía que llegaba el fin de 26 años de régimen chavista, algo por lo que miles de venezolanos y venezolanas en el exilio expresaron alegría de forma pública, pensando tal vez que estaba próximo el tiempo de regresar a su tierra de origen. Sin embargo, la cosa se dibujó bastante más compleja. En lugar de facilitar una transición rápida, la administración estadounidense reconoció como autoridad a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, descartando la intervención de la oposición. El régimen no cambió. María Corina Machado y Edmundo González no entraban en los planes estadounidenses. Por otro lado, Trump ha afirmado en una entrevista para el New York Times que la presencia de su país en Venezuela podría alargarse durante años, lo cual nos lleva a la situación que recordábamos antes sobre Irak. Tras el paso de los estadounidenses por allí, no ha quedado un país más ordenado. ¿Qué será entonces de Venezuela? Al fin y al cabo, a la vista del elevado interés por hacerse con el control de Groenlandia, la motivación fundamental no parece ampararse en la libertad civil, sino en el control de los recursos naturales, ya sea en forma de petróleo o de tierras raras. Seguimos. Pregunta de examen que hemos visto ir y venir en los medios durante la última semana. ¿Hasta qué punto una intervención extranjera, aunque elimine a una figura autoritaria, garantiza la soberanía de una nación si la prioridad sigue siendo el control de los recursos y la estabilidad está por encima de la democracia plena? Algunos analistas afirman que Venezuela se encuentra ahora en un limbo jurídico. Una parte de la diáspora venezolana celebra el fin de una era de sufrimiento, al mismo tiempo que otra observa con cautela la presencia de helicópteros y aviones extranjeros sobre Caracas. De hecho, ya desde antes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa se habían pronunciado los obispos del país en el mensaje de Navidad que he leído en la primera parte. Conectando todo esto con lo anterior, decía el profeta Habacuc que se despertarán quienes van a quitar sus cosas a esas personas ávidas por acumular lo que no les pertenece. Aunque es posible que antes de que eso suceda, tales personas deban fijarse en lo sucedido en Venezuela como parte de un todo mayor. Según varios estudios que he consultado, la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe ha oscilado históricamente entre la negligencia y la intervención directa. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la prioridad estadounidense se desplazó hacia Medio Oriente, provocando que otros actores globales, como China, llenasen el vacío que aquellos habían dejado. Eso sí, a diferencia de los Estados Unidos, China ha ejercido su influencia de otro modo, no por medio de las armas, sino valiéndose del comercio y las inversiones. Para hacernos una idea mejor, el siguiente dato. Durante las administraciones de Bush hijo y Obama, el comercio entre Sudamérica y China creció en más del 2000% en poco más de una década. China, por tanto, se convirtió en un prestamista clave y en un socio en infraestructuras. Bien, dado que este país asiático desplegó esta estrategia con mucha eficacia, invirtiendo en puertos de aguas profundas y telecomunicaciones, Estados Unidos ha ido optando progresivamente por revivir la doctrina Monroe establecida en 1823. Supongo que ya lo habrás escuchado en otros lugares, pero te avanzo un breve recordatorio. La doctrina Monroe fue establecida por el presidente James Monroe y se resume en que la presencia de potencias no americanas en el continente americano se considera un acto de agresión contra los Estados Unidos. Agreguémosle un dato adicional.
Tras la pandemia de COVID-19 y las tensiones comerciales derivadas, los Estados Unidos han estado buscando activamente un modo de llevar las cadenas de producción de regreso a su territorio para reducir la dependencia de China. Y bajo ese prisma, todo el continente sudamericano se dibuja como un territorio repleto de mano de obra barata, con el potencial de reemplazar la manufactura china. Y es curioso lo que decíamos sobre el péndulo histórico. Durante la Guerra Fría, Henry Kissinger dirigió la política exterior estadounidense para acercar posturas precisamente con China y aislar de ese modo a la Unión Soviética. Pero como ves, a día de hoy, sin embargo, la amenaza parece que viene del que antes había sido un amigo. Y el panorama todavía se complica más si añadimos a India como potencia en ascenso. En estos momentos el país del Ganges se preconfigura como el aliado estadounidense para contrarrestar el creciente poder internacional de China. El péndulo oscila y vuelve a oscilar. Ahora aquí, ahora allá. Pero siempre con una constante de por medio: la avidez por los recursos. Son de permanente actualidad tanto la descripción del libro de los Macabeos como la advertencia del profeta Habacuc. ¿Es entonces verdaderamente posible mantener una estabilidad global real? ¿O estamos condenados a que cada avance tecnológico o económico de una potencia sea visto inevitablemente como una amenaza existencial por parte de otra? Creo que tenemos suficiente experiencia histórica como para darnos cuenta de que la fuerza militar no resuelve todos los problemas. Más allá de los cambios de régimen y de las operaciones tácticas, ¿quién se encuentra? La gente, como tú, como yo, y quedan también las heridas sociales provocadas por la polarización. La Iglesia como conjunto, la doctrina social, advierte que la paz no se logra solo con el cese de un gobierno, sino con la justicia y el reconocimiento de la dignidad humana. Un matrimonio venezolano, en conversación con Vida Nueva, ruega a sus compatriotas para que eviten el lenguaje de odio hacia quienes puedan tener un pensamiento distinto y así no se dejen llevar por la tentación de la revancha. Las crisis mundiales que vamos atestiguando una tras otra nos dejan un marcado contraste entre el significado que la paz tiene para el panorama geopolítico y para la Iglesia. Para la geopolítica, la paz a menudo se asemeja con la estabilidad y con el orden favorable a los intereses de una determinada nación. Para la Iglesia, sin embargo, la paz es fruto de la justicia, del desarrollo integral y del respeto a los derechos humanos, nunca a la simple imposición de la fuerza. La situación en Venezuela y próximamente en Groenlandia, Nigeria o cualquier otro de los territorios en los que Estados Unidos ha manifestado interés nos lleva a un planteamiento adicional en el que la Iglesia como conjunto no está siquiera en pañales. Podríamos incluso decir que no han empezado ni las contracciones previas al alumbramiento. Veamos por qué. La competencia se da por el petróleo, por las cadenas de suministro y manufactura y por los océanos. Pero también existe en las redes de comunicaciones, lo cual nos lleva inevitablemente al espacio. Nos encontramos en los albores de una nueva carrera espacial, pero con fines diferentes de la anterior. Se prevé, a no mucho tardar, una militarización de la órbita terrestre. De hecho, ya existe una competencia real por llegar a la Luna. Estados Unidos, China y otros actores internacionales ven el espacio no como una frontera científica, sino como un dominio estratégico crucial para su seguridad nacional. ¿Y qué mensaje tiene la Iglesia para ese contexto? Es obvio, como decía, que el panorama de Macabeos y Habacuc sigue teniendo vigencia y que las propuestas de Jesús también pueden plantear soluciones. Pero, si la geopolítica y sus nuevas manifestaciones llevan a la irrelevancia pública de la Iglesia, y por otro lado, los fieles cristianos no adquieren conciencia de participación en los espacios públicos, ¿qué posibilidad de influencia positiva queda entonces en conflictos cada vez más alejados de Roma
e incluso alejados de la misma tierra. Regresando ahora a lo sucedido en Venezuela a raíz de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, los obispos venezolanos no llevaron a cabo celebraciones estridentes ni tampoco condenas viscerales inmediatas. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, en diálogo con Vida Nueva, dice lo siguiente. En este momento reina una tensa calma mientras se va retomando poco a poco la actividad ordinaria de la población. En el ánimo general hay más preguntas que respuestas. La Iglesia acompaña día a día al pueblo venezolano a través del anuncio del Evangelio, su actividad litúrgica, educativa, caritativa y de promoción humana. Hemos hecho lo que está a nuestro alcance en diversas instancias para avanzar en estos temas del diálogo. Reconocemos las dificultades que existen para que se dé un diálogo real. En efecto, existen enormes barreras para mediar en una situación como esta, donde se mezclan muchos intereses internacionales. No obstante, la labor eclesial va más allá de comunicados. Yanez Márquez, directora de Cáritas Venezuela, define el papel actual de la organización como un mediador moral que opera bajo una neutralidad política activa. Por manejar un dato concreto, en menos de 48 horas desde la incursión estadounidense, los precios de los alimentos se dispararon un 100%, es decir, duplicaron el precio, generando así un temor colectivo al desabastecimiento. Ante ello, la Iglesia ha activado protocolos de emergencia en las fronteras y comedores populares, priorizando la atención nutricional de menores y gente anciana. La inestabilidad política podría empujar a más familias a la pobreza extrema y la desnutrición. Por su parte, la Red Clamor y la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, ha rechazado el uso unilateral de la fuerza y la invasión extranjera, sin que ello signifique un apoyo explícito ni implícito al régimen de Maduro. Para ambos organismos, la verdadera libertad no se impone desde fuera mediante operaciones militares, sino que debe gestarse desde las entrañas de la sociedad civil organizada, advirtiendo que los intereses geopolíticos por el petróleo u otros recursos no pueden estar por encima de la dignidad humana. Con todo, el desafío más profundo que plantea la Iglesia a la sociedad venezolana es el de la reconciliación de un país herido. La Iglesia se propone como una casa para todo el mundo, donde la unidad no ha de significar uniformidad política, sino la capacidad de acompañar sin juzgar. Ha de ser fruto de la justicia, donde no haya impunidad para los crímenes de lesa humanidad, pero tampoco se hipoteque el futuro de la nación hasta acabar en un ciclo interminable de revanchismos. Y para que la brújula moral de la Iglesia sea verdaderamente eficaz, la paz habrá de reinar también de puertas para adentro, lo cual exige de base repensar las ansias expansionistas de algunos grupos que viven el seguimiento cristiano como una especie de competencia constante por los recursos espirituales del mundo entero. A la vista está que no son pocas las cosas que han sucedido esta semana en la Iglesia y en el mundo. Echando un vistazo al sitio web de Vida Nueva nos hemos podido enterar de todas ellas. En España, Cáritas le ha pedido al presidente Pedro Sánchez más vivienda pública en alquiler y la regularización extraordinaria de migrantes. El custodio de Tierra Santa ha animado a los cristianos y cristianas de todo el mundo a regresar en peregrinación a Tierra Santa, añadiendo que la visita a los lugares santos genera esperanza y refuerza la razón del viaje. El filósofo Francesc Torralba ha ganado el premio Josep Pla con un ensayo sobre la esperanza. Estas y otras muchas noticias las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. He tratado de mantener en equilibrio el contexto global que necesitábamos para entender la situación y la implicación de la Iglesia como una actriz más de la sociedad. Espero que te haya gustado.
Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y me despido. Es un buen momento para que des un me gusta, hagas un comentario o compartas el episodio en tus redes sociales. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.